Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por un nuevo domingo donde podemos reunirnos para adorar al Señor. Esta vez nos ha tocado grabar desde la casa debido a la zona de emergencia que fue declarada en Gativá. No podemos entrar allá, entonces nos toca cuidarnos. Vamos entonces hoy a prepararnos para atesorar la palabra de Mateo 6, 5 al 15. El Señor dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Hoy vamos a atesorar la forma correcta de orar. Vamos a orar primero. Padre, queremos darte muchas gracias por permitirnos reunirnos en este día alrededor, Dios mío, de tu palabra, Señor. Es la que nos congrega, Señor. Tu palabra, tu iglesia, Señor, es un cuerpo espiritual que se reúne alrededor de tu nombre, Señor. En estos tiempos, cada uno desde su casa, pero seguimos siendo iglesia. Y hoy, Señor, vamos a atesorar lo que tú nos enseñas, Señor, en este pasaje, Dios mío, sobre la oración, la forma correcta de orar. Y pedimos, Señor Espíritu Santo, que nos reveles cada palabra que tú tienes para nosotros en este día, Señor Jesús. Y sí queremos aprender de la forma como tú nos enseñaste a orar. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos entonces a leer la palabra, vamos a mirar la forma correcta de orar y vamos a mirar los versículos. Vamos a buscar en la Biblia Mateo 6, del 5 al 15, vamos a orarla, vamos a leerla. Entonces dice la palabra del Señor: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Dejémoslo hasta ahí para la introducción. Antes que vosotros lo pidáis. Este es el contexto para el Señor enseñarnos a orar. Aquí, ¿qué vamos a resaltar? El Señor nos dice dos cosas importantes en estos versículos que leímos. El Señor da por cierto que todos sabemos orar, que todos los discípulos oramos, que todos los discípulos del Señor debemos estar orando. El problema es que oramos mal. El problema es que aprendimos a orar mal. El problema es que nos enseñaron todo lo contrario de lo que el Señor nos va a enseñar hoy aquí. El Señor nos muestra dos grandes faltas que comete la gente cuando oran mal: vanagloria y vana repetición. Y el Señor nos enseña la forma correcta de orar. Entonces, la forma correcta de orar, aquí se lo resalté, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esa es la manera correcta de orar: en secreto y en concreto. Dos cosas: en secreto y en concreto, no a las vanas repeticiones. Y el Señor nos dice cómo es cuando los que oran mal son los hipócritas. Dice: no seas como los hipócritas, para ser vistos de los hombres. Se lo resalté en azulito. Y orando, no uséis vanas repeticiones. El que ora mal, entonces le gusta la vanagloria y la vana repetición. Entonces, estos versículos nos invitan a guardarnos de la hipocresía en nuestros ejercicios espirituales. Este ejercicio de la oración es un ejercicio espiritual que todos los creyentes debemos hacer. Se habla de devocionales, se habla de tiempo con Dios, se habla de oración, como usted lo quiera llamar. Pero es un ejercicio espiritual que tenemos que estar acostumbrados a hacerlo. Entonces nosotros tenemos que dirigir nuestra oración a Dios, no a los hombres. Nosotros tenemos que dirigir, la intención es buscar a Dios, según lo que el Señor nos dice acá. Entonces,
Es muy parecido a lo que el Señor nos habló de la limosna, de la ayuda para los pobres. Él criticaba a los hipócritas porque lo hacían para ser vistos de los hombres. El Señor aquí nos está invitando a no ser como los hipócritas. A un hipócrita en ese tiempo y en este tiempo le gusta orar en pie en las iglesias, o en ese tiempo en las sinagogas, para que la congregación lo reconozca. Orar en las esquinas de las calles, o sea, orar públicamente para que los admiren. Usa vanas repeticiones porque no conocen al Dios omnisciente, al Dios inteligente. El Señor no necesita las vanas repeticiones, es tratar de poco inteligente al Señor, el Dios, creador de la inteligencia. Él todo lo sabe, Él todo lo entiende. Dice que no está la palabra en nuestra boca y ya Dios sabe lo que nosotros vamos a hablar. Entonces la instrucción concreta del Señor para orar bien es: en secreto, entra a tu aposento y cerrada la puerta, solas con Dios, tenemos que orar. Dios nos dejó mucho ejemplo, el Señor Jesús. Él oraba en el monte, él solito, iba al monte y pasaba la noche orando. Entonces el Señor nos está motivando a orar, a aprender a orar correctamente. Nos dice varias veces que no usemos las vanas repeticiones, no le gustan, es una ofensa al Señor. No podemos hacer oraciones mecánicas como un rosario, como una novena. Mire, a mí, desde que yo conocí al Señor, yo aprendí a orar con la palabra. ¿Cómo es orar con la palabra? Un versículo que se acomode a su necesidad. Oramos con ese versículo. Con el solo hecho de usted leer el versículo, el Espíritu Santo le dice cómo orar. No es necesario añadir muchas palabras. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, ¿qué nos dice el Señor acá? El Señor aquí en estos versículos nos advierte de dos grandes errores de quienes oran mal: la vanagloria y la vana repetición. Y nos enseña la forma correcta de orar, dirigiéndonos al Padre en secreto y en concreto. Es lo que el Señor nos está diciendo en este día. Vamos a mirar aquí un esquema de la manera correcta de orar de acuerdo al modelo dado por Dios. El modelo está en Mateo 6, 9 al 13. Leámoslo ahí en nuestras Biblias. Mateo 6, 9 al 13. Aquí está el modelo de oración que el Señor nos dio. La forma correcta realmente. Más que un modelo, porque entonces alguno coge, este es el modelo y lo va a repetir. No, es la forma correcta. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces vamos a mirar, los invito a que miremos acá, aquí están versículos 9 al 13, el modelo, la manera correcta que el Señor nos enseña. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando acá? Primero, lo primero que tiene que haber es un saludo reverente dirigido al Padre Celestial. En nuestra oración siempre tiene que haber un saludo reverente dirigido al Padre Celestial. El mismo Señor, cuando oraba: Padre, yo sé que tú me escuchas, pero lo digo para que ellos sepan que tú me escuchas, cuando oró por la resurrección de Lázaro. Lo segundo, dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Aquí vamos a encontrar tres peticiones que se refieren a Dios y su honor. Aquí encontramos tres peticiones que se refieren a Dios y su honor. ¿Cuáles son las tres peticiones? Santificado sea tu nombre, la segunda, venga tu reino, y la tercera, hágase tu voluntad. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Después, el Padre Nuestro tiene del 6, 11 hasta el 13, tiene tres peticiones que tienen que ver con nuestras necesidades. ¿Cuáles son esas tres peticiones? El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esas tres peticiones también las vamos a ver ahorita.
y aparecen en una escala ascendente. Empezamos por el pan físico, por la necesidad corporal diaria, para ir hasta líbranos del mal, o sea, hasta mi necesidad espiritual. Entonces, este modelo es tan perfecto. Mire la última parte, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Concluimos con alabanza y gratitud a Dios. Entonces, es tan perfecto este modelo de oración dado por el Señor, que en pocas palabras, porque realmente son pocas palabras, aquí se puede pedir ayuda a Dios para adquirir bienes, para evitar los males, para conseguir el perdón de los pecados. En esta oración está contemplado todo. Le estoy pidiendo al Señor por lo que necesito, estoy pidiendo al Señor que me libre del mal y le estoy pidiendo al Señor el perdón de mis pecados. Entonces, en pocas palabras, lo que yo más necesito es eso. Yo necesito la provisión de Dios, yo necesito que el Señor me guarde de mal y yo necesito que el Señor me perdone mi pecado. Así yo estoy bien. Entonces hoy vamos a mirar a la luz de este bosquejo cada una de estas partes para que las entendamos y para que cuando oremos aprendamos a poner esto en las oraciones que nosotros hagamos. Entonces vamos a mirar la manera correcta de orar de acuerdo al modelo dado por el Señor. Primero en Mateo 6:9. En Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. La primera parte, Padre nuestro. Aquí encontramos tres cosas. Padre nuestro. O sea, el Señor aquí nos está enseñando cómo orar. Entonces, lo primero que nos está enseñando cómo orar es que nos tenemos que dirigir al Señor, al Padre, con mucho respeto. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién? Estamos dirigiéndonos al Padre eterno. Está en los cielos, al Padre amoroso, al Padre que es bueno, al Padre que nos reconcilió consigo mismo a través del Señor Jesucristo. El Señor siempre que oró, el Señor Jesús, quedó registradas estas oraciones en la Biblia, usted las puede buscar, siempre se dirigió al Padre así, Padre, siempre con mucha reverencia. Cuando yo le llamo al Padre que está en los cielos, lo estoy haciendo con reverencia, es el saludo con que nosotros debemos empezar a hablar con Dios. El que está en los cielos se refiere a que reconocemos su majestad, su potestad, su omnisciencia, su omnipresencia, su poder. Aunque Él está en el tercer cielo, desde allá, Él conoce mi necesidad. Aunque Él está en el tercer cielo, desde allá, Él me escucha cuando yo oro. Entonces yo lo estoy reconociendo. ¿Qué importa que esté en el tercer cielo? Es Dios y Él me escucha. Él me escucha desde su trono. Él me responde. Desde sus reservas, Él me envía la respuesta. Entonces nosotros tenemos que aprender acá. ¿Qué aprendemos con esto cuando decimos Padre nuestro? Entonces, el Padre nuestro, yo estoy hablando que yo soy miembro de una familia con un Padre bueno que es Dios mismo. Padre nuestro, ¿qué estoy diciendo? Pertenezco a una familia en el que mi Padre Celestial es también Padre de otros hermanos. Pertenezco a la iglesia del Señor. Y entonces el Señor nos está diciendo, el que está en los cielos, ¿de qué me está hablando? Cuando yo hablo de que está en los cielos, yo estoy hablando que es el lugar donde Dios habita, donde está su trono. Pero aunque esté en los cielos, en su omnisciencia, en su omnipresencia, Él me escucha. Entonces Dios, el Señor Jesús, nos mostró el saludo correcto y reverente con que debemos dirigirnos al Padre en toda oración. Siempre hemos de saludar al Padre que reina desde los cielos. Cualquier oración, Padre, que estás en los cielos, ojalá lo tomemos por costumbre. Es un saludo reverente, el Señor nos lo dio. Entonces, es un saludo. A nosotros nos enseñaron normas de cortesía. Buenos días. Todos los días tenemos que decir en la mañana buenos días. Si nos encontramos por la tarde, buenas tardes. Si es por la noche, buenas noches. Y lo tenemos que hacer porque es cortesía. Esta es la cortesía con que nos tenemos que dirigir al Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos. Vamos a mirar el segundo punto que el Señor nos enseña de la manera correcta de orar de acuerdo al modelo dado por Dios. En la segunda parte de Mateo 6:9 dice, santificado
sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Esta es la primera petición que tiene que ver con el Señor. La primera petición que tiene que ver con el Padre bueno. La primera petición dice que Él, que sea santificado su nombre. Nosotros tenemos que santificar el nombre del Señor. Tiene que ver con el honor y la gloria del Dios Trino. Nosotros no podemos santificar el nombre del Señor cuando lo hacemos quedar bien. Él se santificó ya, Él es santo. Allá en Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El Señor nos creó para glorificarlo. Santificar es hacer quedar bien, es resplandecer, es glorificar el nombre del Señor. Entonces, cuando yo le estoy diciendo al Padre, santificado sea tu nombre, ¿sabe qué le estoy diciendo a Dios? Que cualquier petición que yo le vaya a hacer en ese día, si no lo hace quedar bien, desde ya le estoy diciendo: no me la des, Señor. Si lo que yo estoy pidiendo no va a santificar el nombre del Señor, o lo que yo tengo en mente pedirle al Señor no lo va a santificar, de una vez tengo que saber que Dios no me lo va a conceder. Dios no me va a conceder eso que estoy pidiendo, que no va a hacer quedar bien a Dios, que no está en acorde con la dignidad, con el respeto que Dios merece, con la gloria que Él merece. Entonces, yo le estoy diciendo, me estoy anticipando a decirle: Señor, lo que yo te voy a pedir, que sea para que tu nombre sea santificado. Si tu nombre no va a ser santificado, no me lo des. Allá las jovencitas que oran por ese muchachín, si no van a santificar el nombre del Señor, el Señor no les va a dar ese muchacho, no les va a dar. Entonces nosotros tenemos que pensar que lo que yo le voy a pedir al Señor en ese día, santifique, haga quedar bien el nombre del Señor, no solamente delante de los hombres, es en el mundo espiritual. Mi Señor tiene que ser santificado, mi Señor tiene que ser glorificado, el Señor Jesús. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a orar. Entonces aquí, en esta primera petición, en el modelo de oración correcta, la petición es que el nombre del Señor sea santificado. Entonces ya sabemos que si nuestra petición personal no cumple con esto, no va a santificar el nombre del Señor, de una vez, hermanos, tenemos que saber, no se nos va a dar. Dios sabe qué santifica su nombre y qué no santifica su nombre. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro, lo que yo voy a pedir en este día, ¿santifica el nombre del Señor o no? Entonces nosotros, la primera petición en este modelo es: el nombre del Señor debe ser santificado. Y nosotros también debemos hacer: Señor, que en este día tu nombre sea exaltado, glorificado, con mi vida, con la vida de mi familia. Entonces lo que yo voy a pedir, si no te santifica, Señor, ya sé que no me lo vas a dar. El tercer consejo que el Señor nos da de la manera correcta de orar, de acuerdo al modelo, en Mateo 6:10 dice: venga tu reino, venga tu reino. Con esta expresión le estamos pidiendo al Señor el establecimiento del gobierno de Dios en mi vida. Como yo soy la que estoy orando, yo no le estoy pidiendo que venga el reino del Señor a mi vecino, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi vida. Venga tu reino. Le estoy diciendo al Señor que establezca su reino en mi vida, que Él sea el Kyrios, que sea el que gobierna, que Él sea el Señor, que Él sea el amo. Yo recuerdo mucho que mi mamá, cuando éramos niños, se refería a Dios, cuando éramos niñas, nuestro amo bendito. Y esa expresión me gusta. Nosotros dejamos decirle a Dios que Él es nuestro amo bendito. Aquí cuando yo le digo venga a tu reino, yo le estoy pidiendo que Él me gobierne, que Él sea mi amo, que Él sea mi Señor, que no es solamente que venga al final del tiempo cuando Él va a establecer su reino en esta tierra. Aquí lo que yo le estoy pidiendo es: venga tu reino a mi vida, gobierna mi vida, Señor, gobierna mi vida, Señor, gobierna mi vida. Entonces, inclusive en esa expresión que cantaron cuando el Señor entró montado en ese pollino a Jerusalén, decían: Hosana, Hosana en las alturas. ¿Sabe qué estaban diciendo? Venga tu reino.
que se gobierne en nuestra vida ahora, que seas el rey en este momento. Ese Hosana quiere decir, gobiérname, Señor. Entonces, pidámosle al Señor, Hosana, Hosana, gobiérname, Señor. Venga tu reino a mi vida. Con esta expresión le estamos pidiendo que establezca el gobierno suyo en mi vida, que me gobierne. No lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. Entonces, no solo para el final, sino también para este tiempo. Entonces aquí, ¿cuál es la manera correcta de orar de acuerdo al modelo dado por el Señor? La segunda petición en este modelo de oración correcta es, venga tu reino, pidiendo el gobierno de Dios sobre nuestras vidas y situaciones personales y generales. Ahorita que estamos viviendo este tiempo de COVID-19, que a veces hay unos días que uno se siente algo deprimido, tenso, porque dicen que otra vez se está incrementando los contagios, lo único que tenemos que hacer es, venga tu reino, que tú gobiernes esta situación, Señor. Mire, si el Señor no gobierna, nada va a pasar. Necesitamos que el Señor gobierne esta situación, que el Señor gobierne nuestras vidas, que el Señor gobierne estas situaciones personales, porque nos afectan a nosotros, y generales, sobre toda la humanidad. Necesitamos que el Señor nos gobierne, necesitamos que el Señor de verdad venga en este tiempo. Pidámosle al Señor eso, venga a tu reino sobre esta tierra en este tiempo. Señor, gobiérnanos tú. Gobiérnanos, Dios mío, porque el gobierno del hombre no nos sirve, hermanos. El gobierno del hombre no nos sirve. Miremos la cuarta manera correcta, el cuarto punto para orar correctamente de acuerdo al modelo que el Señor nos dio. En Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Está diciendo el Señor que tenemos que pedirle, hágase tu voluntad como en el cielo, o sea, el Señor da por hecho que en el cielo se hace la voluntad de Dios. El problema es que en la tierra no se hace la voluntad de Dios. Y nosotros al orar tenemos que pedirle al Señor que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. En esta petición le estamos pidiendo a Dios, dijimos que las 3 primeras peticiones tienen que ver con Dios, con su honor, con su estatus, con su gloria. Le estamos pidiendo a Dios que nos conceda la gracia de hacer su voluntad. Es un don, el Señor es el que produce en nosotros el querer hacer su voluntad. No en parte, sino de todo corazón, que la cumplamos toda su voluntad. Nosotros a veces cumplimos la voluntad del Señor lo que nos gusta nomás. Sí, Señor, esta es tu voluntad. Porque es que esto me gusta. Pero cuando no me gusta, prefiero ignorar y no hago la voluntad de Dios. Hemos visto palabras duras en este sermón del monte. ¿De verdad estamos dispuestos a cumplir? ¿De verdad estamos dispuestos a no matar a nadie más con palabras venenosas? ¿Estamos dispuestos de verdad a no usar su santo nombre en vano? ¿Estamos dispuestos de verdad a no dejarnos dominar de la ira? ¿Estamos dispuestos de verdad a cumplir nuestra justicia, ayudar a los demás como Dios quiere que los ayudemos? ¿Estamos dispuestos? Entonces, esa es la voluntad del Padre. Él ya nos mostró las normas éticas en la primera parte del Sermón del Monte. Y aquí nos está mostrando la parte hipócrita que los judíos en ese tiempo y tal vez un sector de la iglesia hoy ejecuta. Los que se creen que están andando bien, oramos mal. No hacemos la voluntad, oramos lindo, podemos hacer oraciones larguísimas, espectaculares, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle que la voluntad de Dios sea hecha como en el cielo se hace por todos los seres angélicos y los que están ya en el cielo, con alegría y con constancia. Allá no es que hoy quiero hacer la voluntad de Dios, mañana no, allá todos los días son constantes y perfectos en hacer la voluntad de Dios. Así también se ha hecho en la tierra, en mi vida. Yo tengo que empezar por mí, por el ser humano que soy yo, que yo pueda hacer la voluntad. Porque nosotros fuimos coronados de una salvación grandísima. Si yo quiero llegar al cielo, mire, hermanos, hace muchos años yo aprendí que en el cielo no va a entrar ningún desobediente. En el cielo no va a entrar ningún rebelde, porque ya hubo un rebelde que provocó un motín en el cielo, que fue Luzbel. Nosotros no, si tenemos un poquitico de rebeldía en nuestro corazón, olvídese que vamos a entrar al cielo. Nosotros tenemos es que hacer la voluntad de Dios. El rebelde no hace la voluntad de Dios. Entonces el Señor nos demuestra
que Él mismo nos demostró que se puede hacer la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan allá en Getsemaní cuando Él oró? Allá en Lucas 22, Él dijo, Padre, estando orando en su agonía tremenda allá en el huerto, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Finalmente el Señor Jesús hizo la voluntad del Padre, que era salvarnos, que el Señor Jesús tomara nuestro lugar. Es duro, hermanos. Es duro, pero tenemos que hacerlo. Entonces nosotros cuando estamos orando, cuando el Señor dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, también en la tierra, el Señor nos está diciendo, la tercera petición en este modelo de oración correcta es, hágase tu voluntad, pidiendo al Padre nos conceda la gracia. Eso es una gracia que Dios nos da de hacer la voluntad de corazón y con alegría, como obedecen los seres angélicos. O sea, ya no hay rebelión, hermano. Tenemos que pedirle al Señor que nos quite la rebeldía, que nos quite ese deseo de amotinamiento, que nos quite la murmuración, porque nosotros, si no, no vamos a entrar al cielo, no vamos a entrar, porque el Señor no va a permitir otro motín. Olvídese, el Señor nos conoce, dice que no está la palabra en nuestra boca y ya el Señor sabe la intención del corazón. Si yo tengo un poquitico de rebeldía en mi corazón, si tengo un poquitico de insubordinación, si yo no quiero hacer la voluntad de Dios, olvide, hermano, que vamos a entrar al cielo. No vamos a entrar al cielo. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nosotros podamos decir como el Señor, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Me gustaría eso, pero esa no es tu voluntad, Señor. Entonces lo desecho. Hago tu voluntad. Es lo que Dios quiere. Miremos la manera correcta de orar de acuerdo al modelo del Señor. La quinta sugerencia, aquí ya empiezan las peticiones personales. Ya vimos las tres cosas que tienen que ver con Dios. Le estamos pidiendo al Señor, le estamos diciendo, reconociendo que Él es el Padre que está en los cielos, le estamos pidiendo que su nombre sea santificado y que nosotros hagamos su voluntad, como se hace en el cielo. Ahora vamos a mirar las tres peticiones en un modelo de oración perfecta que tienen que ver con nosotros. Entonces la primera, en Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor dice y uno dice, bueno, esta oración, ¿todos los días tengo que orar lo mismo? Sí, todos los días tengo que ir a decirle, Señor, el pan, no es que le diga la misma frase, el pan nuestro de cada día no lo doy, es que le pida mi pan de este día. Todos los días tengo que ir al Señor. Entonces, después de orar por las cosas de Dios, su gloria, su reino y su voluntad, que es lo que acabamos de ver, en nuestras vidas, ahora vamos a pasar a pedirle la provisión física de primero, la provisión física. Pedimos el pan nuestro. ¿Qué estamos diciendo? Pedimos lo básico. No estamos pidiendo las golosinas, el postre, no estamos pidiendo, sino estamos pidiendo lo necesario, lo sano. ¿Qué es lo que yo necesito hoy? Señor, si yo tengo que todos los días orar esto, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está enseñando el Señor con esto? ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que todos los días yo tengo que orar, que todos los días yo tengo que ir a Él, que todos los días yo tengo que pedir para mi necesidad de ese día, la que yo necesito este día. ¿Qué implica esto? Una oración honesta, una oración diaria, dependiendo de Dios. ¿Recuerdan los israelitas? El Señor les puso el ejercicio de que todos los días tenían que salir a buscar el maná. El Señor hubiera podido darles el maná cada 8 días para que los demás días descansaran y simplemente hicieran una neverita ahí y guardaran el maná para 8 días. Todos los días tenían que salir y no podían acumular más de lo que ellos necesitaban porque se agusanaba ese maná. Esto nos habla de que yo tengo que depender, así como los judíos, los israelitas, dependían de la porción diaria de maná, no para hacer postre ni nada especial, era la diaria, la que cada uno consumía, un gomer por cabeza decía. La provisión diaria ellos iban y la buscaban. Nosotros tenemos que ir todos los días a buscar la provisión diaria. Todos los días tenemos que expresarle al Señor nuestra necesidad de ese día. Mire, hay veces puede tardar tiempos en que todos los días pedimos lo mismo. Y hay épocas en que cada día hay una necesidad diferente. Entonces, no podemos olvidar
el ejercicio de ir diariamente al Señor para pedirle mi necesidad de ese día, mi necesidad. Entonces, todos, desde el más sencillo hasta el más poderoso, desde el más escaso hasta el más autosuficiente, debe hacer el ejercicio de pedir la provisión diaria, indicando así total dependencia de Dios. Cuando yo hago esto, yo dependo todos los días. Hoy, Señor, necesito mi pan. Yo le estoy diciendo, Señor, tú eres mi Dios. Yo reconozco que si tú no quieres, yo no voy a conseguir ese pan, no voy a tener para mi necesidad. Entonces pidamos con honestidad, pidamos con sinceridad. Así como no pasamos un día sin comer, o hay alguno que pasa un día sin comer, bueno, de pronto si está haciendo ayuno o dieta, no debemos pasar ningún día sin buscar a Dios en oración. No podemos pasar ningún día sin buscar a Dios en oración. Entonces, esta cuarta petición, esta manera correcta, la cuarta petición, que es la primera que tiene que ver con nuestra necesidad, en la oración correcta, dice el pan nuestro de este día, indicando nuestra continua y diaria dependencia de Dios. Es continua y diaria, pidiendo por las necesidades en una forma honesta y concreta. No pidamos lo que no necesitamos, hermano. Por eso dice de cada día, yo no puedo pedir, Señor, y a mí me gustaría que en 10 años, Señor, desde ya, estoy clamando porque en 10 años yo quiero tener un yate, una finca. No, yo tengo que pedir mi pan de este día. En este día, ¿sabe cuál es nuestro pan, hermano? Que el Señor nos proteja de este COVID-19, que el Señor nos haga inmunes, que el Señor nos provea el pan de cada día, que el Señor haga milagros en este tiempo. Ese es mi pan de este día. Que el Señor cuide a ese hermano que está en necesidad, a esa hermana que está en necesidad, a esa hermana que la quieren sacar de su casita porque no ha pagado el arriendo. Esa es mi pan de este día, es mi necesidad, hermano. No puede ser mi personal, pero está en mi corazón, en mi alma, porque sufro por esa hermana. Entonces nosotros tenemos que orar en este día, indicando que yo dependo todos los días del Señor. La segunda petición nuestra y sexta petición, en el modelo correcto, de acuerdo al modelo de oración, dice, y perdona nuestras deudas. ¿Sí ya mire esta? El pan nuestro de cada día no lo doy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿De qué está hablando? Debemos orar por el perdón de cada día también. Así como nosotros oramos por el perdón, el pan de cada día, todos los días debemos orar por el perdón de cada día. Como nos acordamos de orar por el pan, acordémonos de orar pidiéndole perdón al Señor. Perdona nuestras deudas. ¿Qué está diciendo el Señor? Aquí está diciendo que tenemos que reconocer que le hemos pecado, que nosotros hemos pecado. Dice la palabra que quien dice que no ha cometido pecado es un mentiroso. Porque todos hemos pecado, todos hacemos pecado todos los días, así sea de omisión. Entonces, porque dice el que se hace lo bueno y no lo hace, se convierte en pecador. Mire, si usted no interpreta el pecado como una ofensa a Dios, entonces usted definitivamente no se está sujetando a Dios. Tenemos que todos los días ir al Señor y decirle, perdóname mi ofensa de este día. Te ofendí, Señor, no hice lo correcto, no tuve cuidado de esto, no tuve cuidado de lo otro. Entonces, tiene que convertirse en una práctica. Pedir perdón tiene que convertirse en una práctica. En 1 Juan 1 dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, el Padre bueno de los cielos, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de maldad. Entonces, tenemos que hacer confesión de pecados. Tenemos todos los días que hacer confesión de pecados, no delante del pastor, ni delante del hermano, ni delante del sacerdote, sino delante de Dios, porque Él los conoce todos. Dios conoce que hemos pecado, Dios conoce. Y el Señor dice que si nosotros vamos a pedir perdón, tenemos que estar dispuestos a perdonar a los que nos han ofendido. ¿Sí? Entonces, un argumento de esta petición es, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios también nos va a perdonar.
Entonces, si yo no perdoné al que me ofendió, entonces Dios no me va a perdonar. Aquí hay un condicional que vamos a ver ahorita. Esta es la segunda petición. Primero, dame el pan de este día. Segundo, importantísimo, perdóname mi pecado. Perdóname mi pecado. Así como yo perdoné a ese que me ofendió, perdóname porque te ofendí con mi pecado. Perdóname, Señor. Señor, aquí entonces está hablando cuando el Señor, esta quinta petición y segunda que tiene que ver con nosotros, en este modelo de oración correcta que el Señor nos enseñó, perdónanos nuestras deudas, estamos reconociendo que el pecado es una ofensa contra Dios y es una deuda con Dios. Todo pecado es una deuda con Dios. Así como todos los días nos acordamos de orar por el pan de cada día, así también debemos orar diariamente pidiendo perdón. Esto se nos tiene que volver costumbre, pedirle perdón. Mi esposo y yo todos los días oramos con 1 Crónicas 7:14, le decimos, Señor, tu palabra dice que si mi pueblo se humillare, mi pueblo que invoca mi nombre y oraren y confesaren sus pecados y se arrepintieren, entonces, dice el Señor, yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Es la iglesia a la que se le enseñó, la que debe todos los días ir al Señor a pedirle perdón por los pecados personales, por los pecados familiares, por los pecados de la tierra, como lo hicieron Daniel, como lo hicieron muchos otros en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que pedir perdón, debemos orar por el perdón de cada día, hermanos. De cada día se nos tiene que volver costumbre. Señor, si te ofendí, perdóname. Perdóname, Señor, si te ofendí. Entonces tengo que considerar que mi pecado es una deuda. Yo tengo que todos los días, como pido pan, tengo que pedir también perdón. Tan bello el Señor que primero nos permite pedir el pan y después nos permite pedir el perdón. Miremos la tercera petición nuestra personal, pero la sexta petición en esta oración perfecta. En la manera correcta de orar. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice el Señor, dice aquí la palabra que debíamos hacer. No nos metas en tentación. No es que el Señor nos meta en tentación. ¿Aquí de qué está hablando? Allá usted lee en Santiago 1:14 y 15, nos aclara que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, no, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia, por su propia maldad. Entonces lo que aquí le estamos pidiendo al Padre realmente es que no nos someta a una prueba dura, que no permita que seamos probados, sino que nos libre del maligno que sí nos puede tentar. O sea, que nos libre de pasar, por ejemplo, ¿nos recuerdan de Pedro? El Señor le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces, el Señor no fue el que tentó a Pedro, fue Satanás a causa de la propia concupiscencia de Pedro. ¿Cuál era la concupiscencia de Pedro? Su autosuficiencia. Él se creía súper autosuficiente, el chacho, él no necesitaba depender del Señor Jesús. El Señor le advierte, ore para que no entréis en tentación, le dice a Pedro. El Señor le advierte a Pedro que Satanás lo había pedido para sanar, y en vez de estar orando, se puso a dormir, el Pedrito. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guarde de ser seducidos por nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia maldad, y el enemigo nos puede tentar cuando yo soy seducida. Entonces nosotros tenemos que tener esta desconfianza en nosotros mismos. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. No te fíes de tu propia prudencia, dice la palabra. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces desconfiemos de nosotros mismos. Este es un indicativo de que yo desconfío de mí misma. Yo tengo que ir al Señor todos los días y decirle, Señor, yo no confío en mí. Líbrame que yo no vaya a caer en tentación, líbrame de que yo no vaya a hacerle caso a Satanás, líbrame de que yo no le vaya a poner cuidado a la fulana, al fulano, líbrame, Señor, de caer en pecado, líbrame, Señor, porque la palabra también dice que el que cree estar firme, mire que no caiga.
Líbrame, Señor, yo me creo firme. Guárdame, tal vez esa es mi concupiscencia de creerme firme. Eso era lo que le pasaba a Pedro. Pedro se creía firme, Pedro se creía invencible, él nunca consideró su humanidad. Entonces, esta sexta petición tiene que ver con pedirle al Señor que nos libre de nosotros mismos, del mal que hay en nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que ser inducidos a hacer la voluntad de Dios. Para yo poder hacer la voluntad de Dios, tengo que pedirle, Señor, ayúdame, que yo no caiga en tentación de creerme firme. Yo no confío en mí, Señor, es lo que le estoy pidiendo con esta petición. No confío en mí, no confiemos en nosotros. ¿Saben quién tenemos que confiar? En el Señor Jesús. Entonces supliquémosle que nos dé ese espíritu de poder, amor y dominio propio, es decir, el Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces, esta sexta petición tiene que ver, en este modelo de oración correcta, cuando le decimos líbranos de la tentación y del mal, estamos le pidiendo al Señor nos libre de ser inducidos o arrastrados por nuestra voluntad propia al pecado, porque yo quiero pecar, entonces no quiero hacer eso. Aquí le estamos suplicando cada día al Señor su ayuda con espíritu de poder, amor y dominio propio, con el Espíritu Santo. Entonces todos los días tenemos que ir al Señor, Señor, no confío en mí, necesito de tu Espíritu Santo para pasar este día bien, Señor Jesús. Miremos la octava manera correcta de orar, lo que nos dice Mateo 6:13. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Tuyo es el reino. Aquí ya terminamos la oración como tal. Entonces debemos terminar siempre de orar reconociendo audiblemente, no, ay, yo sé que el Señor es poderoso, glorioso, no, audiblemente. ¿Sabe por qué? Porque los espíritus inmundos no son omniscientes. Ellos tienen que saber que nosotros reconocemos al Señor Jesús como el Rey, el poderoso, el glorioso y el eterno, por los siglos de los siglos. Entonces terminemos alabando al Señor audiblemente. Tuyo es el reino. El Padre salva y otorga dones como Rey. Él es el Rey, Él otorga dones. En las semblanzas del Antiguo Testamento, los reyes se sentaban para que le rindieran honores, para que los alabaran, y si les gustaba a alguien que los alabó, les concedían algunos dones, les concedían algunos regalos. ¿Recuerdan a Herodes? Que la hija de Herodías danzó y él le dijo, pídeme que si hasta la mitad del reino te doy. Y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. El rey, esa semblanza del rey existe en el Padre Celestial bueno. Cuando nosotros lo alabamos, cuando nosotros lo reconocemos como rey, él concede dones, pero no como Herodes, no. Los dones maravillosos, los regalos de salvación y vida eterna, hermano. Tuyo es el poder. Cuando yo le estoy diciendo eso, cuando lo estoy alabando con eso, le estamos reconociendo que Él nos puede sostener con su palabra. Él lo sustenta todo con el poder de su palabra. Tuyo es el poder, la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Tuya es la gloria. Entonces estamos diciéndole que toda buena dádiva es de Él, que todo lo bueno que nos ha sucedido, que Él ha resplandecido y por eso le damos la gloria, porque Él es bueno con nosotros. Esto es lo que estamos diciendo acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto cuando nosotros le reconocemos al Señor? Entonces, en el modelo correcto de oración que el Señor Jesucristo nos enseñó, nosotros debemos terminar la oración dándole la alabanza al Padre Celestial por ser el Rey, el poderoso y el glorioso. Tenemos que reconocerle eso. Cuando usted le reconoce, sabe que va a ser el Rey, le va a conceder dones, se va a alegrar tanto. Él habita, dice el Salmo, en medio de la alabanza de su pueblo. En la versión original dice, Él gobierna en medio de la alabanza de su pueblo. Él juzga en medio de la alabanza de su pueblo. Él reparte dones a sus hijos. Y miremos el epílogo de la oración.
Ya cuando terminamos hay un epílogo que el Señor Jesús dijo, que si oramos sincera y obedientemente hay promesa. Pero si usted no ora de una manera sincera, hay una amenaza. Y vamos a ver cuál es. Mateo 6, 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces, esto tiene que ver con la oración. Este es un condicional. Si yo perdono a los hombres sus ofensas, mi Padre me va a perdonar a mí. Si yo no perdono a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre me va a perdonar a mí. Aquí el epílogo que está haciendo el Señor Jesús en el contexto de la oración correcta es que Dios sabe si yo lo he hecho sincera y correctamente y sinceramente. Dios no lo puedo engañar. Si he perdonado, la promesa, hay una promesa, Dios me va a perdonar. Si yo no he perdonado, hay una amenaza, Dios tampoco me va a perdonar. Entonces, casi nunca tenemos estos dos versículos en cuenta en el modelo de oración. Él nos enseñó y tenemos que hacerlo, tenemos que obedecerlo. Entonces, aquí con esto se refleja qué tan obedientes y renovados somos delante de Dios cuando nosotros oramos. El Señor Jesús dejó esto escrito para que tengamos mucho cuidado cuando vamos delante de Él. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Sinceridad. Si usted orar, hágalo sinceramente, para recibir la promesa y la bendición de la respuesta, ¿no? Entonces, Cristo, el Señor Jesús, vino al mundo como el pacificador, ya hablamos en las bienaventuranzas. Él es el pacificador por excelencia a quien tenemos que imitar, no a esos que se sientan a firmar una paz amañada, no a los que dice que son los pacificadores, haciendo la paz con promesas engañosas y mentirosas. No, Él es el pacificador por excelencia. Él nos reconcilió con Dios y Él quiere que nos reconciliarnos con todos los demás. Si yo no lo estoy mirando a Él como pacificador, yo no tengo reconciliación con nadie. Entonces no voy a recibir nada de lo que yo pida. Entonces, si no le otorgo el perdón a otros, yo no voy a recibir la respuesta. Entonces, ¿de qué me está hablando el Señor acá en la conclusión de la oración correcta y perfecta que casi nadie tiene en cuenta? Si realmente queremos recibir respuesta, mi petición, usted quiere recibir respuesta, debemos de verdad ser nacidos de nuevos. Si yo soy una nacida de nueva, soy una obediente a todos sus y primero he de perdonar para ser perdonada y escuchada por Dios. Entonces yo tengo que ser una nacida de nueva, tengo que de verdad haber obedecido a Dios, tengo que ir con sinceridad a Dios cuando oro, tengo que pedirle al Señor que saque de mi corazón cualquier amargura, cualquier resentimiento con alguna persona. Entonces esto es la oración perfecta. ¿Usted quiere hacer la oración perfecta? Tiene que tener en cuenta estos puntos. Entonces concluimos en esta mañana. Concluimos que oramos correctamente, realmente oramos al Señor correctamente cuando, según el Señor Jesús, hacemos lo siguiente. Entonces, siempre se me pasa cuando evitamos la vanagloria y la vana repetición al orar. Más bien lo hacemos secretamente y concretamente. Segundo, oramos correctamente, según el Señor Jesús, cuando saludamos al Padre Celestial correcta y reverentemente. No seamos groseros, no entremos a orar sin saludar al Padre Celestial. Oramos correctamente, según el Señor Jesús, cuando queremos santificar, hacer quedar bien el nombre del Señor. Entonces yo no le voy a pedir al Señor cosas que no lo santifiquen. Cuarto, oramos correctamente, según el Señor Jesús, cuando estamos dispuestos y aceptamos que Dios gobierne nuestras vidas. Cuando aceptamos que Dios gobierne nuestras vidas. Señor, hágase tu voluntad. Venga tu reino a mi vida. Oramos correctamente según el Señor Jesús cuando nosotros, esto se está demorando en salir.
no entiendo por qué. Cuando pedimos diariamente lo necesario, cuando yo le pido al Padre diariamente lo necesario, el pan nuestro de cada día, no le pido lo que no necesito, no lo necesario. Y séptimo, vamos a mirar cuando hacemos reconocimiento y confesión de pecados también diariamente. Se me tiene que volver una costumbre. Entonces, eso es la palabra que el Señor trajo en este día de cómo es la oración correcta delante del Señor, correcta y en secreto. Vamos a orar y ahorita vamos a ministrar la Santa Cena. Y para orar correctamente tenemos que reconocer nuestra debilidad. Tenemos que pedir la fortaleza del Espíritu Santo para no pecar. Si yo no reconozco mi debilidad, entonces yo no estoy reconociendo lo que yo soy débil. Yo necesito al Espíritu Santo. Yo necesito. Y cuando alabamos al Padre por ser el Rey, el Todopoderoso, el Glorioso. Esa es la manera correcta de orar. Vamos entonces ahora a orar y a ministrar la Santa Cena. Padre, queremos darte gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos perdón porque sí hemos orado mal. Muchas veces hemos orado mal, muchas veces hemos entrado groseramente, hasta con rabia, delante de ti. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nosotros de verdad no hemos pedido el pan de cada día, ¿no? Ya ni oramos, Señor, ya ni te buscamos. Muy triste, Señor, que en este tiempo seguramente mucha gente allá en sus casas ya ni ora, Padre. Ya no quieren leer la palabra, ya no quieren, Señor, mirar las palabras que se transmiten por este medio, Padre. Perdón, Señor. Entonces no te buscan, Dios. Esto es un indicativo de que la oración correcta es la que te busca todos los días, la que depende de ti, Señor, la que te saluda con reverencia, la que reconoce tu poder, tu autoridad, tu majestad, tu señorío, que tú eres el Kyrios, que tú eres el amo, que tú eres el Rey, el Todopoderoso. Pedimos perdón, Señor Jesús. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre.